Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de las monedas paraguayas recortadas durante la guerra de la Triple Alianza, o al menos las que circulaban durante esta guerra. Ahora vamos a ver la distinción. Esto lo hago pues porque Río de la Plata, que es esta casa de subastas argentina, tiene una subasta para los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2023. Son 4 sesiones, como hacen siempre, donde pues tienen monedas y billetes y fichas y medallas, pues son muy interesantes, tanto argentinas como sobre todo de Sudamérica, porque yo diría que Río de la Plata ha emergido como la principal casa de subastas sudamericana, al menos dentro de la parte hispana de Sudamérica. Y entre las monedas que subasta, pues hay varias de la guerra de la Triple Alianza, que siempre son raras, y también hay bastantes medallas conmemorativas de esta guerra, insignias que se dieron a los militares en su época. Hay que decir también que ayer publiqué una entrevista que hice a Raúl cuando estuvimos en Santo Domingo, a Raúl Olázar, que es un gran estudioso y coleccionista de Paraguay. Y Raúl nos estuvo hablando también de estas mismas monedas y demás, así que el tema es bastante recurrente en el blog en los últimos 2 días. Digamos que hemos hecho un monográfico que espero que ayude a la gente. Quien quiera escucharlo con podcast, pues aquí lo tiene, y yo paso a relataros sobre estas monedas. Y para ello pues hay que empezar por hablar de la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué es esto, no? Porque es una guerra que fue fratricida, que fue durísima y que es muy poco conocida en España. Obviamente en Paraguay todo el mundo la conoce, en Sudamérica yo creo que es bastante conocida, pero en España y probablemente en Norteamérica tampoco es tan conocida. Pues fue una guerra que ocurrió en 1864 y hasta 1870 y básicamente enfrentó a Paraguay con una triple alianza compuesta por Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces os podéis imaginar que Paraguay poco podía hacer, y de hecho poco hizo y quedó el país deshecho. O sea, es un acontecimiento trágico. Pocas guerras ha habido en Hispanoamérica con semejante debacle demográfico. Estamos hablando de que se perdió como el 50% de la población paraguaya, el 90% de los hombres en edad militar. El país quedó saqueado, perdió el 40% de su territorio y además quedó humillado. O sea, fue una guerra que supuso un punto de inflexión muy fuerte en la historia de Paraguay, tremendamente trágica, y que en buena forma hasta colea en el día presente, porque una guerra tan desastrosa como esta pues deja ecos en las generaciones venideras y tarda mucho en limpiarse, ¿no? Durante esta guerra no se acuñó moneda como tal, no hubo monedas opcionales, salvo unas pocas monedas de oro que hubo ahí en Asunción, pero son monedas contadas. Cuando digo contadas es que se conocen, ejemplares que se cuentan con los dedos de una mano. Y de hecho, en Paraguay apenas había habido monedas anteriores. Durante los primeros años de independencia de Paraguay, que fue en 1811, pues no se acuñaron monedas. Y hubo que esperar hasta 1845 para que apareciesen las primeras monedas propiamente paraguayas, que son los famosos leoncitos. En Paraguay les encantan estos leones, además son muy simpáticos. Y pues son unas monedas que se solicitaron a la ceca de Soho, en Birmingham, en el Reino Unido. Entonces estas monedas tenían un valor de un 12avo de real. Lo que pasa es que luego, nada más llegar, las tuvieron que devaluar a un 24avo de real. ¿Por qué? Pues porque cuando llegaban, estas monedas se desembarcaron en Montevideo y resulta que estaban circulando antes en Uruguay que en el propio Paraguay. O sea, claro, todos estos territorios estaban tan sedientos de tener circulante que ya en Uruguay la estaban utilizando las monedas. Entonces, pues para que los uruguayos no se hiciesen los listos, pues en Paraguay tuvieron que devaluar la moneda antes de que llegase. Es una pequeña anécdota histórica. Y luego también podríamos hablar en otro podcast sobre el circulante extranjero a mediados del siglo XIX en Uruguay, porque es muy curioso, ¿no? También los décimos de Buenos Aires acabaron circulando por ahí por Uruguay. El caso es que, pues tuvieron estas primeras monedas, que eran monedas de cobre, como digo, hechas en Birmingham,
a partir de 1845. Luego, bueno, pues hubo un intento de acuñar estas monedas en la propia Asunción. Bueno, un intento, y es que lo consiguieron, o sea, porque realmente trajeron maquinaria para acuñar monedas en Paraguay y, bueno, pues solicitaron los cuños a la ceca de Sojo, pues para poder fabricar las monedas en Paraguay, y hicieron 250.000. Claro, 250.000 ya en 1855. Diréis, pues esto es muy poco. Bueno, pues sí, era muy poco, pero era algo. O sea, no muchos países estaban fabricando sus propias monedas, había una dependencia industrial muy fuerte de Sudamérica hacia los anglosajones, y bueno, pues eso también es una buena muestra de cómo el gobierno de Carlos Antonio López estaba buscando una industrialización de Paraguay y lo que hoy en día sería pues una política de proteccionismo económico, vamos a llamarlo así, con un montón de comillas. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Intentar fomentar la industria propia, intentar poner unos aranceles y bueno, pues que el país se desarrolle de esta manera. Claro, a los anglosajones esto no les gustaba nada, menos les gustaba que resulta que le estaba saliendo bien a Carlos Antonio López, o sea que el país realmente se estaba industrializando. Y hay historiadores que opinan que esto fue uno de los grandes alicientes por los cuales los anglosajones azuzaron a Argentina primero, a Brasil y a Uruguay después, para que se abalanzasen contra Paraguay y básicamente la destrozasen. Bueno, pues como digo, esto es una cuestión, una guerra fratricida y fue un absoluto desastre. Pero el caso es que para 1864, cuando arrancó la guerra de la Triple Alianza, pues Paraguay solamente había acuñado estos leoncitos. Bueno, ha acuñado unos pocos en Asunción y había comprado más en la ceca de Sojo. Claro, alguien puede decir, bueno, y estas eran todas las monedas circulantes en Paraguay, porque era muy poco y solamente era cobre. Bueno, pues no, obviamente no. Lo que hacían era que tenían moneda extranjera que circulaba pues por Paraguay o por la cuenca del Paraná. Esta moneda extranjera provenía fundamentalmente del Alto Perú, aunque también era de otros países sudamericanos. Pero bueno, fundamentalmente era moneda de Potosí, la que estaba circulando pues por aquí, por Asunción y alrededores, vamos a decir. Moneda que era tanto republicana, o sea, ya acuñada en Potosí durante la época de la República Boliviana, como anterior, como virreinal. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que eran monedas que tenían mucho valor. O sea, un 8 reales era una moneda muy valiosa. Incluso un 2 reales era una moneda muy valiosa. Entonces tenían el problema de siempre, de que les faltaba cambio, les faltaban monedas pequeñas para el comercio habitual. Con lo cual, bueno, pues durante estas primeras décadas del siglo XIX, bueno, y no tan primeras, digamos, hasta mediados del siglo XIX, lo que hacían era pues cortar una moneda en 2 partes, en 4 partes, en 8, en 10, y bueno, pues de esta forma iban haciendo cachitos de plata que luego iban circulando. No solamente lo hacían con plata, también lo hacían con oro y también lo hacían con monedas de cobre, pero bueno, fundamentalmente eran con monedas de plata. Alguien puede decir, oye, pero monedas de cobre en Potosí se acuñaba muy poca moneda de cobre. Sí, esas monedas de cobre eran brasileñas. Pero bueno, como digo, las que vamos a encontrar en el mercado y la que se ve actualmente, que son fundamentalmente de plata. Y ya son raras de por sí. Las de oro y las de cobre son rarísimas, especialmente las de oro. Bien, este era el circulante y alguien puede decir, pero es que era un circulante un poco extraño, porque claro, cuando alguien acepta una moneda, realmente está aceptando algo oficial, que tiene una metrología concreta. Tal. Si alguien agarra y corta 8 cachos de un 8 reales, pues aunque lo haga con toda su buena voluntad, ¿cómo puede determinar que todos los cachos son iguales, ¿no? Pues efectivamente esto era un problema. Y era un problema porque además el circulante lo que había era fundamentalmente estas monedas cortadas. Por eso, en 1853, ojo, cuidado, 1853 es antes de acuñar las monedas en Paraguay, ¿vale? Y antes de la Guerra de la Triple Alianza, por supuesto. Pues en 1853 el gobierno de Carlos Antonio López decretó, y aquí abro comillas porque soy textual, recoger la plata cortada o la que se halle muy gastada. O sea, que ellos ya veían que había un problema en todo esto. Entonces, bueno, pues dicho 1853, concretamente fue el 25 de noviembre. Recogieron
bueno, pues todas las monedas de plata, al menos todas las que pudieran, todos estos cachitos que estaban circulando. ¿Qué pasó? Pues que Paraguay se quedó sin circulante. De repente no había monedas. Entonces, claro, mejor tener moneda mala que no tenerla. Con lo cual, el día 18 de febrero de 1854, o sea, 3 meses más tarde, no, ni 3 meses siquiera, pues el gobierno volvió a poner en circulación la moneda que había recogido, que eran en total 25.000 pesos de plata. Tampoco es mucho, ¿eh? 25.000 pesos de plata, hay que entender que cada peso son 8 reales, pues bueno, si están cortados en cachitos, pues que habrá unos 100.000 cachitos más o menos circulando. Bueno, pues tampoco es que sea demasiado. Pero bueno, es curioso, ¿no? Cómo recogieron todos los cachitos estos que circulaban y como vieron que no había circulante, pues entonces tuvieron que volver a emitirlos y era el circulante que había en Paraguay. Claro, así pasaron los años y bueno, pues yo entiendo que estas monedas, estos leoncitos de 1845, pues circulaban a la vez que la plata. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no había ninguna moneda de 8 reales? Sí, claro que la había. Pero esas monedas de 8 reales o esas monedas de 8 escudos o tal, pues la gente los guardaba. El que tenía la suerte de tener uno, lo acumulaba, lo guardaba y lo que soltaba era la moneda mala. Esta es la famosa ley de Gresham, que cuidado, no es de Gresham, ¿eh? O sea, Gresham fue el primer inglés en decir esto, pero ya se había dicho mucho antes en Europa, en el resto de Europa. Pero bueno, la ley de Gresham lo que dice es que la moneda mala desplaza a la buena. ¿Por qué? Porque cuando en un entorno está circulando tanto moneda mala como moneda buena, o sea, la moneda buena serían los 8 reales y la moneda mala serían los cachitos de 8 reales. Pues hombre, el que lo tiene lo que hace es guardarse el 8 reales, o sea, guardarse la moneda buena y circular la moneda mala. Alguien dirá, bueno, pero el que lo acepta a lo mejor no acepta la moneda mala. Ya, pero es que muchas veces es o aceptas la moneda mala o no hay otra forma de poder pagarte. Y por eso digo que al final lo que circulaba por asunción eran cachitos de monedas y pues estos leoncitos que eran teóricamente 12avos de real, pero realmente eran 24avos de real. Bueno, esta situación se acentuó todavía más con la guerra de la Triple Alianza, porque claro, de repente llegan a Paraguay ejércitos extranjeros. Llega el ejército argentino, llega, bueno, un pequeño contingente uruguayo, llega el ejército brasileño. Y llegan ahí con sus propias monedas. Y además llega, pues eso, un montón de soldados que también necesitan gastos y también generan un comercio. Con lo cual se acentúa, como digo, todavía más el aparecer monedas recortadas. Monedas que se recortaban y que a veces se resellaban, otras veces ni eso. Claro, alguien puede decir, bueno, ¿y estos resellos quién los hacía? Pues es que no sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Muy probablemente sean resellos locales que tuviesen algún tipo de sentido a nivel local. No sé, pues el de la forja de no sé quién, o la tienda de no sé cuál, o tal cambista. Esas personas serían conocidos pues en su barrio o en su pueblo o su comarca o lo que sea, ponían ahí su marca y ya está. Pero claro, si en ningún lugar nos ha llegado un registro de quiénes eran estas personas, de dónde lo hicieron, de cuáles eran sus marcas, es dificilísimo a día de hoy poder tener constancia de quiénes eran, cuándo lo hicieron y por qué lo hicieron, ¿no? Bueno, el por qué lo hicieron más o menos nos podemos imaginar. Simplemente porque querían tener moneda pequeña, moneda para el cambio, y a la vez querían tener cierto respaldo de que la moneda que estaban circulando tenía alguna garantía, aunque fuese una garantía, como digo, local, hecha por un particular. Y es que es curioso que nos han llegado muy pocos testimonios sobre estas monedas recortadas. Hay muy pocos escritos al respecto. Claro, yo entiendo que la gente lo vería como algo propio de su vida cotidiana y claro, en el contexto de una guerra pues no te vas a preocupar por escribir sobre la moneda que te ha llegado o sobre los problemas de circulante que hubiese en Paraguay. O sea, imaginémonos en una guerra donde han muerto el 90% de los jóvenes en edad militar, pues a quién le importa el circulante, ¿no? Era el último de los problemas que tenían esta gente. Nos comenta un estudioso de la moneda paraguaya que se llama Pusieri Scala, que en el diario de guerra del coronel León de Palleja
se citan estas monedas recortadas. Por cierto, que he estado buscando sobre León de Palleja y he visto que, bueno, este hombre falleció en la batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón de la guerra de la Triple Alianza, no de la guerra del Chaco. La guerra del Chaco es la otra guerra importante que ha tenido Paraguay, en este caso con Bolivia, y también hubo una batalla muy importante que fue la batalla de Boquerón. Pero no, aquí nos referimos a la de la guerra de la Triple Alianza. Hay incluso fotografías de León de Palleja, muy bonitas de ver y tristes también. Pero bueno, luego hay otro texto, que este sí que es muy relevante. Es un texto del 19 de enero de 1870 que aparece en un periódico que se llama La Regeneración. Este periódico se empezó a escribir a finales de 1869, o sea, cuando ya la guerra estaba ya acabando, y bueno, se estuvo escribiendo durante un año nada más. Pero bueno, aparece un texto, como digo, el 19 de enero de 1870, o sea, justo al final de la guerra. Y ahí dice, lo voy a leer textualmente: es tal la abundancia de la plata cortada que muchas casas de negocios han resuelto no recibir ya ni un solo real, pues de 4 reales bolivianos se sacan 6 y 7. Nosotros también prevenimos al público que en adelante no recibiremos el pago de las cuentas en la plata cortada, que a más de estar arreglada al uso de los cortadores no puede tener valor en ninguna parte. Esperamos que el gobierno tome alguna medida al respecto. Y en este texto podemos ver dónde estaba el problema de esta moneda recortada. Y es que se ve que la gente ya sacaba provecho propio. O sea, de una moneda de 4 reales bolivianos, o bueno, 4 soles también pudiesen ser, que al final era lo mismo, el sol boliviano que el real virreinal. Bueno, pues decían, de 4 reales vamos a hacer 4 monedas de 1 real. Claro, pero en vez de hacer 4 cuartos, lo que hacían eran 6 sextos. Y luego cada uno de estos sextos los circulaban como que fuesen 1 real. Con lo cual, claro, al final estabas engañando al que recibía esa moneda. Claro, si no quedaba otra, pues probablemente se tuviese que aceptar. Pero en cuanto a la persona que tiene capacidad de decir que no, sea porque hubiese algún otro tipo de medio de pago, o sea porque tienes el poder, digamos, de que el que lo compra está necesitado de lo que tú le vas a vender, pues dices que no. Y aquí vemos cómo este periódico de La Regeneración ya está indicando que no iba a aceptar más estas monedas cortadas. Bueno, pues también esto muestra cómo al final de la guerra había muchísimas monedas cortadas y que prácticamente todo el circulante que había en Paraguay eran monedas cortadas. Y también muestra cómo se recogió después, digamos de manera generalizada, cómo se fundieron todas ellas, o la práctica totalidad. De hecho, a día de hoy son monedas pues bastante raras. Y la pregunta que seguro que todos os estáis haciendo es: ¿y cómo sabemos que una moneda ha sido cortada durante la guerra de la Triple Alianza o anteriormente a la guerra de la Triple Alianza? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. Si no hay documentación, pues no lo sabemos. A ver, se puede entender que eran monedas de la Triple Alianza porque formaban parte del circulante que había durante este conflicto en Paraguay. Pero nadie nos puede asegurar que esas monedas hayan sido cortadas durante la guerra o antes de la guerra. De hecho, algunos resellos hay, pero tampoco es que se sepa que estos resellos se aplicaban antes o durante la guerra. Aquí nos quedaría el contexto arqueológico. Decir, oye, pues mira, resulta que estas monedas las hemos encontrado en tal lugar, que resulta que en este lugar había un campamento militar y no sé qué, entonces es muy probable que estas monedas hayan estado acuñadas o fundamentalmente circulando dentro de tal ejército. Vale, eso podría ser, pero que yo sepa, no hay nadie que haya estudiado esta cronología. Ha habido estudios de moneda paraguaya pues desde el año 1900, fue el primero, fue Enrique Peña el primero en publicar un libro sobre moneda paraguaya, o el primero que yo tenga constancia al menos. Lo tenéis citado en el artículo que acompaña este podcast en cualquier caso. Y hay otros autores actuales como Raúl Olázar, al que digo que ayer publiqué la entrevista que le hice, y bueno, otro, pues eso, Pusineri Scala, que le he citado antes también, ¿no? Bueno, pues ellos hablan de estas monedas, pero en ningún momento han intentado hacer una cronología. Una cronología que sería dificilísima de hacer. Probablemente a día de hoy sea imposible hacerla. A lo mejor sí que si alguien estudia mucho, pues puede llegar a determinar que tal resello muy probablemente se acuñó durante estos años.
o que tal otro tipo de corte aparece en estos otros años. Pero de manera generalizada hacer una cronología concreta de todas las variantes de estas monedas de la guerra de la Triple Alianza a mí me resultaría imposible a día de hoy. Lo que sí que sabemos fue la fecha de un resello oficial, que ese es el único resello que tiene fecha. Y es pues un resello de 1868. Es un resello bastante raro, pero todos los demás, que yo sepa, no tienen fecha ni se sabe exactamente cuándo se hicieron. Claro, no se sabe cuándo se hicieron las monedas paraguayas. Sí que hay otras que son brasileñas, porque el ejército de Brasil, cuando estaba en Paraguay, también recortó y también reselló monedas. Estas son las que se llaman balastracas. Era el nombre popular que recibió estas monedas. Entiendo yo que pues, los soldados, ¿no?, empezarían a llamarlas así, balastracas. Y pues han quedado hasta día de hoy con ese nombre. Vale, esas brasileñas sí que ya sabe que se hicieron durante la guerra y se hicieron por el ejército brasileño. Por cierto, con valores de 100, 200 y 400 reis. Pero todas las demás, pues eran circulantes durante la guerra de la Triple Alianza, pero no sabemos muy bien cuándo se hicieron. Y pues ya para acabar, tengo que decir que aparte de monedas de la guerra de la Triple Alianza, pues los coleccionistas interesados pueden fijarse también en medallas. Ahora la Casa de Subastas de Río de la Plata ha ofrecido bastantes medallas, tanto argentinas como uruguayas, brasileñas y paraguayas. Son medallas muy queridas, pues porque todo este tipo de cuestiones bélicas suelen llamar mucho la atención. En muchos casos son medallas conmemorativas o insignias que se le dieron por méritos militares, ¿no?, a algunos generales o mandos o soldados y demás. Eso ya, profundizar en este tema daría para otro podcast. Y pues quizá en el futuro me meta con ello. Yo sin más me voy a despedir. Espero que os haya resultado interesante y de nuevo os recomiendo echar un vistazo a la subasta de Río de la Plata, que es muy interesante y, como digo, trae mucha moneda sudamericana súper curiosa y alguna moneda internacional también. Por ejemplo, hay un doble excelente de los Reyes Católicos muy chulo. Que sepáis que podéis pujar desde España sin ningún problema, podéis pagar en euros y las recibiréis sin problemas. Las monedas que ganéis, si las pagáis, las vais a recibir sin ningún tipo de problema. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.